Pues el día de hoy vamos a ver cómo se reporta un análisis descriptivo integrándolo desde R. Esta es una continuación de la clase previa de la semana pasada, entonces pues es importante recordar que dentro de todo análisis descriptivo que se haga, pues la finalidad es reportarlo para ya sea un manuscrito, un coloquio, una presentación de resultados en un formato de resumen, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer al momento de presentar un reporte descriptivo? Pues recordar algunos puntos desde el punto de vista en R y pues sobre todo integrar esta parte de los datos perdidos, que a veces es algo que um, pues no acostumbramos hacer de manera estandarizada, pero sí es importante tener una evaluación al menos interna de estos datos. Entonces, lo primero que vamos a recordar es esta clasificación muy rudimentaria y muy básica. Y de hecho esa es la forma en la que al menos lo vamos a estar integrando en R. ¿Cómo nosotros evaluamos los datos desde el punto de vista de un data frame? Nosotros los podemos clasificar a grosso modo en datos categóricos o cualitativos, que al final se van a estar reportando en una frecuencia y en un porcentaje. Eh, Como lo vimos en la clase pasada, en estos datos probablemente no haya tanto problema desde el punto de vista analítico, porque finalmente la frecuencia va a estar en función al grupo de estudio y el porcentaje tiene que estar también en función a ese grupo de estudio, ¿no? Y eso lo vimos en dos funciones clave. El problema radica un poco en la presentación de datos cuantitativos o datos numéricos, porque el paso que tenemos que seguir para saber si lo vamos a presentar en un formato de media y desviación estándar o mediana y rango intercuartilar es primero evaluar la simetría de mi información. Entonces, si yo hago una evaluación adecuada en cuanto a la simetría, no estoy aquí hablando, esto es importante aclararlo, simetría no es lo mismo que normalidad. Si evaluamos adecuadamente la simetría de mis datos en función de pues criterios estadísticos, criterios clínicos o de interpretación, pues es más factible presentar ya sea estos dos medidas de tendencia central y de dispersión. Entonces, para ello, en R nosotros pues utilizamos ciertos comandos bajo la primicia de que ya tengo una disculpen, bajo la primicia de que ya tengo una codificación previa de mis datos categóricos como datos de tipo factor. Entonces, una vez que yo tenga ya codificada y pre-depurada mi base en aquellos datos que yo considero como tipo categóricos, entonces yo ya les puedo aplicar una función de table y de prop table para evaluar la frecuencia de mis eventos o mis categorías que están en esta variable y una función de prop table para evaluar la proporción. Ahora, vimos en la clase pasada que dentro de la función de table yo puedo hacer una evaluación de una tabla de uno por uno, que es básicamente una tabla de frecuencias de una sola variable, o puedo hacer una evaluación de tablas de contingencia, es decir, una evaluación de 2 por 2, ¿no? O n o 3 por 3 o las categorías que yo tenga por otra categoría que yo tenga, ¿no? Entonces también vimos que si agregamos un tercer comando a la función de table, pues podemos tener una estratificación por una tercera variable. Entonces esto al final se traduce en que mi proporción yo la puedo redirigir por columnas o por filas. Esto es como lo más importante que quiero que entiendan, que la manera en la cual nosotros tendemos a reportar las proporciones es a través de las columnas de agrupación. Entonces esto dentro del comando de prop table yo se lo tengo que especificar para que me especifique la proporción de estudio, ¿no? Bueno, esas son como las dos consideraciones de las funciones para datos categóricos, mientras que para los datos numéricos
pues el paquete que nos va a ayudar muchísimo para evaluar criterios de normalidad o pruebas de hipótesis de normalidad es el paquetito de NORTEST. El paquetito de NORTEST representa un acrónimo o una conjunción de Normality Test. Entonces, hay 5 o 6 funciones, no estoy ahorita acordándome el número exacto, pero finalmente estas funciones nos ayudan a evaluar criterios de normalidad en una variable continua. Y en función de mi criterio estadístico y también mi criterio de interpretación, como lo vimos en la clase pasada, podemos decidir si reportamos el promedio o la desviación estándar como nuestras medidas de tendencia central y de dispersión respectivamente. Y en caso de que pues no se cumplan estos criterios previamente dichos, pues decidimos optar por utilizar la mediana o el rango intercuartilar evaluado con el cuantil 25 o el cuantil 75. Acuérdense que estas funciones son muy sensibles a datos perdidos. Entonces, si yo tengo con que sea un caso que esté perdido, no me la va a reportar de manera directa. O sea, tengo que especificarle con este comando de nav.rm igual a true que me omita mis valores perdidos dentro de mi evaluación. Entonces, acuérdense que para evaluar cualquiera de estas funciones, sus medidas de tendencia central o de dispersión, es importante que incluyan este subcomando, ¿va? Bueno, entonces, respecto a las pruebas de normalidad que vimos un poquito de ellas en la clase pasada, pues presentamos algunas que probablemente no hayan escuchado porque estas no están integradas en paquetes estadísticos como SPSS o Stata. La primera de ellas que vimos de manera novedosa fue la prueba de Anderson-Darling. Aquí les resalto las principales ventajas de su uso y en qué casos es mejor utilizarlas. La principal ventaja de utilizar una prueba de Anderson-Darling para evaluar normalidad o mi hipótesis de normalidad es que esta prueba tiene más sensibilidad a valores atípicos o a las colas extremas. Esto es útil cuando, aparte de tener una muestra que pareciera normal, pero que pudiera tener datos atípicos, vamos a pensar unos 10 datos atípicos sobre, vamos a pensar una n de 1000. Estos datos atípicos me pudieran estar sesgando hacia la derecha mi curva. Entonces, para quitarme esa duda de si en verdad estos datos influyen sobre mi criterio de normalidad, yo puedo utilizar la prueba de normalidad de Anderson-Darling. La desventaja es que se deben calcular valores críticos para cada distribución. ¿Esto qué quiere decir? En caso de que, bueno, si ya lo vieron en sus clases de bioestadística, pues hay muchos tipos de distribuciones. Distribuciones binomiales, Poisson, Gauchi, etc. Entonces, si yo hipotetizo que mis datos pudieran tener un comportamiento de este tipo, pues la prueba de Anderson-Darling va a tener que calcular valores críticos para cada una de esta distribución, lo cual puede que no necesariamente sea reproducible en caso de que tenga varios tipos de distribuciones en mis datos, ¿no? Entonces acuérdense que si ustedes hipotetizan que sus datos no necesariamente siguen una distribución normal, puede que esta prueba no sea la adecuada para evaluar esta simetría. La siguiente es la prueba de Kramer-Von-Miser, que es una prueba que se utiliza para demostrar si efectivamente la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que es una prueba que vamos a ver más adelante, que es una prueba útil. Esta es una prueba para tratar de tener un mayor poder estadístico sobre la prueba convencional de Kolmogorov-Smirnov. Entonces, véanlo como un segundo test en caso de que la prueba de Kolmogorov-Smirnov les arroje dudas. La tercera, pues es propiamente la prueba de Kolmogorov-Smirnov, pero que también la pueden encontrar como el test de Lilliefort. Esta prueba, dentro de las principales ventajas que en la literatura se han mencionado, tiene como principal ventaja en que no necesariamente depende de una función de distribución acumulada, lo cual
Le confiere la característica de que llega a ser más exacta para evaluar normalidad. En caso de que sus datos, acuérdense, esto es el principal asunción, en caso de que sus datos tiendan a una simetría perfecta. Entonces, esto, pues, en el caso de los valores o de las variables continuas, pues lo queremos evaluar si dentro de mis datos hay una simetría perfecta. Y aparte, esto también está en función de la muestra que yo tenga. Entonces, si yo tengo muestras grandes, vamos a pensar como de más de 1000, el test de Kolmogorov-Smirnov es una prueba adecuada para evaluar de primera instancia mi normalidad en los datos o mi simetría en los datos. En caso de que no pueda cumplir con estos criterios y que estas pruebas todavía no me arrojen una decisión contundente, yo puedo utilizar la prueba de Shapiro-Wilk. Se ha dicho que la prueba de Shapiro-Wilk tiene una alta potencia con respecto a las otras pruebas para evaluar normalidad. El problema de esta pequeña o esta prueba en general, y en general de todas, es que son muy sensibles a n's grandes. Entonces, si yo tengo n's de más de 10.000 sujetos de medición, puede que no necesariamente me esté evaluando una normalidad o una simetría desde el punto de vista clínico, ¿no? O sea, vamos a pensar que, como lo vimos en el caso de la edad, ¿no? Donde, pues por variaciones en general esperadas de mis datos, la prueba falla en rechazar la hipótesis nula de normalidad. Entonces, esto cuando evaluamos, y lo vamos a ver más adelante en los criterios, cuando evaluamos la media y la mediana, pues vemos que se parecen. Entonces, en ese caso, pues cuando hay una ligera variación, vamos a pensar de 1 o 2 décimas, a pesar de que exista el rechazo de la hipótesis nula de normalidad, pues yo les recomiendo que utilicen la media y la desviación estándar como sus principales medidas descriptivas. Entonces, el paquete de NORTEST en general me incluye estas pruebas de normalidad que ya mencionamos, la de Anderson-Darling, la de Kramer-Born-Miller, la del test de Lilliford, el coeficiente de normalidad de Pearson, etc. Entonces, este paquete, eh, eh, este paquete les puede ayudar muchísimo les puede ayudar muchísimo para decidir más bien qué prueba o qué medida de tendencia central y de dispersión mostrar. Las principales consideraciones es que cualquier prueba de normalidad que ustedes elijan está sujeta a tener y en general muchas pruebas de hipótesis estadísticas están sujetas a que con muestras grandes se va a tender a rechazar la hipótesis nula, ¿no? Y en este caso la hipótesis nula de normalidad. Entonces, si ustedes tienen una n, vamos a pensar, de 10.000 sujetos, esta n es más factible a que se rechace la hipótesis nula de normalidad. Entonces, esto no necesariamente nos traduce en que yo en automático decida presentar la mediana y el rango intercuartilar. Para eso, pues yo les sugiero que siempre valoren más la interpretación sobre el criterio estadístico, ¿no? ¿Qué conviene más? ¿Interpretar el promedio y la desviación estándar o interpretar la mediana y el rango intercuartilar? Para esto siempre ayúdense también de su histograma, ¿no? Que en el caso del R, pues con un simple hist es más que suficiente para que les den un histograma sencillo y bastante informativo de cómo se distribuyen sus datos, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que hacer y aparte, pues esto también ayuda mucho a determinar si existe una diferencia clínica, una diferencia epidemiológica entre la mediana y la media. Entonces, aquí yo les sugiero que siempre prioricen la media y la desviación estándar, siempre que tengan una muestra, entre comillas, representativa. Entonces, pues lo primero que tienen que hacer cuando decidan si presentar en sus datos continuos el promedio, la desviación estándar o la mediana y el rango intercuartilar es, número 1, hacer una breve descripción con la función de summary de sus datos.
Entonces, ya que tengan esta descripción de la función de summary, pues vean cómo y si coinciden o si discrepan mucho el promedio y la mediana. Después, ayúdense de un histograma. El histograma les va a ayudar mucho a ver hacia dónde está sesgada su curva. Si está sesgada o no está sesgada y si efectivamente se aproxima a una simetría la distribución de su variable. Y el tercero es ayudarse de un criterio estadístico. Entonces, en estos dos consideramos o priorizamos la interpretación sobre el criterio estadístico. Entonces, esto como lección de que no necesariamente se tiene que tomar única y exclusivamente este criterio para determinar la forma en la que se presentan los datos. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda de cómo se evalúan los datos categóricos y continuos en R? Ah, qué bueno que me lo comentas. En R viene por default esa prueba. De hecho, si le pones Shapiro en el comando o en el script, te debe de aparecer la prueba de hipótesis. Si quieres, ahorita que vayamos al ejemplo de R, lo buscamos. Bueno, entonces, como comentaba al principio de la clase, siempre es útil tener en mente que muchas de las variables, pero muchas de las bases de datos que vamos a manejar, pues van a contener datos perdidos. Entonces, esta no es como tal una clase para evaluar datos perdidos, es todo un tema de estudio y mucho menos es una clase para imputar, pero sí que lo tengan en cuenta para la presentación de sus datos. Entonces, pues lo primero que tienen que hacer al momento de evaluar datos perdidos y en general evaluar una base de datos es, si ya identificaron que hay variables que tienen datos perdidos, pues primero evaluar el mecanismo de pérdida. Ahorita vamos a ver qué es eso, que es el famosísimo mecanismo de pérdida de datos perdidos. Lo segundo es que ya que se tiene evaluado el mecanismo de pérdida, o que ustedes ya saben cómo se perdieron esos datos, o por qué se perdieron esos datos, evaluar de manera interna, o sea, para el que está haciendo el análisis, o ya de manera explícita en un reporte de estudio, pues una descripción de, por lo menos por renglón y por columna, de los valores perdidos en su base de datos. Por lo menos estas dos, una evaluación de renglón y de columna, les va a dar mucha información de cómo es que puede haberse perdido la información en caso de que no lo conozcan por términos metodológicos. Y este último es algo que sí o sí tienen que reportar, o sea, el porcentaje por variable de datos perdidos en su base de datos. Y estos dos, pues ya es una cuestión que está en decisión del que está haciendo el análisis y lo reporta. Si hace una tabla, por ejemplo, de si en algún grupo en específico hay un valor perdido por algún estrato, o sea, ese ya es un reporte más metodológico y descriptivo que probablemente para un artículo no es tan necesario que lo incluyan, pero y mucho menos si existe algún patrón sistemático como lo puede llegar a pasar en caso de que los datos se hayan perdido por un mecanismo no al azar. Y por último, que si hay tiempo al final lo podemos considerar ver, cómo se hace una imputación correcta de datos de acuerdo a estos dos puntos que ya vimos previamente. Entonces, para hacer imputación de datos, hay muchos métodos. De antemano les digo que imputar con la media es un error metodológico y estadístico grosso, muy, muy grave. Entonces, para poder imputar apropiadamente datos, y de hecho eso es lo recomendable en caso de que se haga un modelaje estadístico, es necesario evaluar por lo menos estos dos, el mecanismo de pérdida y hacer un reporte de cuántas variables se tienen perdidas. Bueno, entonces, ¿a qué nos referimos cuando nos mencionamos el mecanismo de pérdida?
Pues hay tres tipos de mecanismos de pérdida, o sea, creo yo, lógicos e interpretables. El primero es el mecanismo de observaciones perdidas completamente al azar, o MCAR, por sus siglas en inglés. Las observaciones perdidas completamente al azar, por definición, se dan cuando la probabilidad de pérdida no depende de lo observado ni de lo no observado. Entonces, esto es, no depende de lo observado ni de lo no observado. Entonces, ¿a qué hacemos alusión? Esa es la definición de texto, pero ¿a qué hacemos alusión cuando, y lo vamos a ver más adelante con ejemplos, cuando decimos de un mecanismo de pérdida completamente al azar? Que este mecanismo no depende ni del observador, o sea, ni de quién lo está registrando, ni del fenómeno que están evaluando. Entonces, con los ejemplos va a quedar más claro, pero quiero que se queden ahorita con ese concepto. Que el mecanismo no depende de quién está o qué está capturando la información, ni del fenómeno per se que están evaluando. Segundo mecanismo es las observaciones perdidas al azar, que por siglas significan MAR. Estos mecanismos no dependen de la información. En este caso, el mecanismo de pérdida no depende de la información perdida, pero sí de la observada. Entonces, cuando nos referimos de que sí depende de lo observado, es que aquí depende del fenómeno que estamos evaluando. O sea, no depende de quién está o qué está capturando la información, pero sí depende de lo que estamos evaluando, ¿va? Y está el caso grave que aquí es imposible hacer una imputación correcta de datos. Es el mecanismo de observaciones no perdidas al azar. Entonces, este mecanismo no es ignorable porque los datos perdidos dependen de los datos, de los valores no observados. O sea, aquí básicamente depende de lo no observado, pero también depende del evaluador, o sea, de quién está registrando esa información. Entonces, son tres principales mecanismos. El mecanismo completamente al azar, el mecanismo al azar y el mecanismo de no pérdida al azar. Es muy... creo que no le pusieron otro nombre más difícil de ignorar. Pero bueno, vamos a ver algunos ejemplos para que vean a qué nos referimos con cada mecanismo. El primero es el mecanismo completamente al azar. Algunos ejemplos que creo que en algún momento han visto y probablemente no sabían que tenía este nombre. Pero por ejemplo, cuando en una muestra de laboratorio o en un estudio donde se sacaron muestras de sangre, al que sacó la muestra, pues se le cayó accidentalmente la probeta, la pipeta y se rompió completamente esa muestra, ¿no? Y se perdió por completo, ¿no? Por ejemplo, que el aparato, el día en específico en que iban a medir a ese paciente, pues dejó de funcionar, pero al día siguiente volvió a funcionar. Es decir, que el aparato o la máquina que analizó la sangre pues no funcionó ese día, entonces se perdieron por completo las observaciones de ese día nada más. Que una persona desconozca si ha estado vacunada contra influenza o no, o que desconozca o no desconozca si tiene una condición. Y esto ocurre mucho en epidemiología cuando las personas no saben si tienen una condición, y esto es útil o esto es muy frecuente cuando estamos evaluando una prevalencia. El desconocer una enfermedad no significa que esté o no esté ahí. Finalmente nosotros dentro de nuestro registro podemos ahí apuntarlo como que no aplica o que no está disponible porque no se acuerda o finalmente no, o lo desconoce, ¿no? El paciente. El otro mecanismo es cuando la letra del encuestador hace que el mecanismo de captura de información, una hoja, por ejemplo, a mano, sea ilegible. Entonces, al momento de transcribirlo a un Excel, esa información, pues, o esa fila, pues, por completo se omite porque la hoja estaba completamente ilegible, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, este patrón de mecanismos completamente al azar no depende de quién lo está evaluando, ni depende de el fenómeno que están evaluando, ¿no? ¿A qué me refiero a de que no depende de quién o cómo lo estamos evaluando? Por ejemplo, si vamos a pensar,
el que está llevando las muestras decide solamente procesar ese día a los pacientes con diabetes y a los pacientes con no diabetes los decide tirar así a la basura esa muestra, entonces ahí depende de quién está evaluando esa muestra, ¿no? Eh, Vamos a pensar que aquí en los aparatos de medición o las máquinas que evalúan, por ejemplo, glucosa en el caso de la diabetes, vamos a pensar que detecta solamente a pacientes que ya se conocen con diabetes. Entonces, a los que no se conocen con diabetes, de plano no les mide la glucosa. Entonces, ahí depende del instrumento de evaluación. Entonces, si se dan cuenta, ninguno de estos dos ejemplos, pues depende a propósito de una condición que a priori está decidiendo el investigador, o el evaluador o la máquina que está haciendo esa medición. Entonces, aquí, si se dan cuenta, son condiciones que probablemente en sus estudios que hayan realizado en su práctica o en estudios que ya hayan evaluado o visto, son muy comunes. Entonces, este es uno de los mecanismos más comunes que se presentan en estudios epidemiológicos, ¿no? Porque finalmente este mecanismo permite la imputación de datos. Este mecanismo es susceptible a que se impute apropiadamente la información y se ha demostrado mediante estudios de simulación que la imputación en este tipo de mecanismos de pérdida es similar a que si yo hubiese recolectado el 100% de la información. Vamos a ver los mecanismos de pérdida al azar o los mecanismos MAR. Estos mecanismos dependen del fenómeno, pero no del evaluador. Por ejemplo, si en un estudio se tienen datos de ingreso, por ejemplo, de ingreso socioeconómico y categorías de pagos de impuestos, es común que el que gana más se niega a revelar su ingreso, ¿no? O sea, este mecanismo, acuérdense que depende del evento, ¿no? O sea, no depende del observador, pero sí depende del evento. O sea, en este caso, pues yo estoy preguntando ingreso socioeconómico por categorías, ¿no? Que a mí me enseñaron en metodología, que es un mecanismo para tratar de evaluar datos perdidos, ¿no? Para que más personas se animen a llenar esa variable. Pero pues aún así hay personas que pues probablemente no quieran revelar su ingreso por X o Y razón. O sea, tenemos este tabú en México de no revelar nuestro ingreso, ¿no? Entonces, aún así, aunque tengas categorías y aunque tengas mecanismos para tratar de evitar esto, pues aquí siempre va a estar en función de la persona, ¿no? O sea, de quién estás o a qué estás evaluando el fenómeno. Otro ejemplo es, si se conoce la categoría de pago de impuestos de todos los individuos, la no respuesta acerca del ingreso es un mecanismo de pérdida de azar. El mecanismo de pérdida depende de la categoría de pago de impuestos, si es observada, o que sí es observada. Así que la pérdida del dato de ingreso no depende del valor del ingreso mismo, que no se observó. Entonces, este mecanismo está en función de lo que ustedes están observando. O sea, por ejemplo, si ustedes reportan impuestos al SAT y deciden por X o Y razón no responder a las categorías que ahí mencionan, pues ahí van a tener datos perdidos porque el fenómeno que estás evaluando te hace per se no llenar ciertos datos. Y por último está el mecanismo de no pérdida al azar, donde si ya vimos que aquí más bien no depende ni del observador ni del evento. Aquí no depende del observador ni depende del evento. Aquí depende únicamente del evento. Pues aquí, ¿qué creen que pasa? Ajá, y también de él. Exacto. Exacto, Néstor, del evento, con confianza. Y esto pues se da mucho en metodología, probablemente lo han visto como un sesgo introducido de manera no arbitraria, ¿no? O sea, que por ejemplo el investigador decidió ese día no evaluar a los pacientes que tenían diabetes, ¿no? Entonces las mediciones de glucosa no se evaluaron dirigidamente en esa población, pero por criterio del investigador, ¿no?
Otro ejemplo que se me ocurre es que aquí, por ejemplo, en el instituto, a algunos pacientes no les hacen ecocardiogramas de manera sistemática y solamente se los hacen a los pacientes que están muy, muy graves, ¿no? O pacientes que lo ameritan, ¿no? Entonces, como yo no estoy evaluando a todo el espectro de los pacientes, vamos a pensar en falla cardíaca, ¿no? O sea, que solamente les hacen ecocardiograma a los pacientes que tienen insuficiencia grave o moderada. Y a los leves, pues, no se les hace el ecocardiograma. En este caso, el mecanismo depende de quién está decidiendo hacer la observación, pero también depende del evento. En este caso, eh, el que un paciente tenga insuficiencia leve hace que el tomador de decisión, el clínico, no haga el ecocardiograma. Entonces, estos dos van de estrecha mano. Por ejemplo, cuando se preguntan datos de ingreso, los que ganan mucho o poco tienden a no responder, ¿no? Y por ejemplo, cuando no se tiene un mecanismo para tratar de aminorar estos datos, pues también se presenta este fenómeno, ¿no? Cuando preguntamos cuántas veces se sienten deprimidos a la semana, los de valores altos tienden a no contestar. ¿Cuántas ayudas recibe la familia del gobierno? Tienden a no contestar los que tienen más ayudas, ¿no? O sea, depende del evento, o sea, depende de lo que estás observando, pero también de cómo estás capturando esa información. Por ejemplo, esto es lo que les decía de los investigadores, ¿no? Se registra el peso solamente de aquellos que tienen sobrepeso. O sea, que yo tenga sobrepeso y obesidad, a eso solamente les voy a medir el peso, ¿no? Y a los que no tienen sobrepeso o obesidad, pues a ellos no, porque no lo ameritan, ¿no? Entonces, en estos casos, así categóricamente, no se puede imputar la información. En el caso previo del mecanismo de pérdida al azar, se puede, se puede valorar la imputación. O sea, se puede evaluar dependiendo de, pues, la proporción de datos perdidos, de evaluar si los datos... en general, el criterio más importante es el porcentaje de datos perdidos. O sea, si tienes un gran porcentaje de datos perdidos que identificaste por este mecanismo, pues no se puede hacer una imputación correcta. Pero, en general, ese es un método que sí se puede considerar imputación. Y el mecanismo que sí o sí se puede imputar y que tiende a aproximarse a una imputación completa es el mecanismo de pérdida completamente al azar. Entonces, el que sí por rotundo no es el mecanismo de pérdida no al azar. Bueno, entonces, ¿qué dijimos que se reportan y que ayuda muchísimo a evaluar el mecanismo de pérdida? Por ejemplo, se pueden evaluar los datos por renglón o por fila. Les voy a compartir el script para hacer esta gráfica y que la incluyan en sus reportes. Esta es una gráfica que me ayuda a ver por variable qué caso, en este caso era una base de 600 y cacho pacientes, en qué casos se logran presentar datos completos y datos perdidos. Entonces, se dan cuenta aquí, por ejemplo, esta variable, no sé si la alcanzan a ver, es el IMC. En este caso, pues el IMC pues, está casi en su totalidad, ¿no? O sea, todos los que están en azul representan datos completos. Pero aquí vemos un claro ejemplo de pues, por qué es útil evaluar por filas la información perdida. A partir del caso 500 hacia adelante, yo identifiqué o yo ya sabía que eran casos que, pues por el ID, eran casos que se registraron en la ciudad de Guadalajara. Entonces, o en una ciudad en este estudio, ¿no? Entonces, en estos pacientes no se capturó toda esta información, ¿no? O sea, niveles de CD4, escalas psicométricas, baño, etcétera, ¿no? Entonces, en general, estos pacientes pues no tuvieron esta información y por tanto representarían un mecanismo de pérdida no al azar. No al azar. Entonces, porque aquí dirigidamente bueno, ya después comentando con el investigador, pues ya nos dijo que pudo colectar la información, pero finalmente
estos datos de primera instancia pues no se podrían imputar al 100%, ¿no? Entonces para este estudio se manejaron solo los 500 pacientes. Y por columna podemos evaluar cuál es el porcentaje de pérdida dentro de una variable. Por ejemplo, la escolaridad, el peso, el IMC, pues tenían porcentajes de menos del 5%, ¿no? Pero esta figura pues me ayuda a ver, por ejemplo, qué variables, por ejemplo, aquí venía una de tiempo de traslado, de hemoglobina, etcétera. Me ayuda a ver cuáles tienen más del 50% o incluso más del 75% de datos perdidos, ¿no? Por regla de... esto es debatible, pero a regla de dedo, si tú tienes menos de un 15% de información perdida, tú puedes considerar hacer una imputación correcta de datos. De 15 a 20 puede que te salgan inconsistencias con respecto a la imputación per se, y no se recomienda hacer imputaciones en más del 30% de los datos perdidos. Es como una regla de pulgar, ¿no? Dependiendo de dónde lo lean. Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda de cómo se puede hacer una evaluación de datos perdidos? Súper. Bueno, entonces ya vimos 3 mecanismos de pérdida, ¿no? Completamente al azar y que no dependen del azar. Entonces, mecanismo de pérdida completamente al azar, no depende ni del observado ni quién lo está reportando. Al azar depende solamente del observado o de lo que estén evaluando, del evento, y el caso del no al azar depende del observado y de quién lo está evaluando. Entonces, pues ya teniendo este abordaje de cómo evaluar datos perdidos, ahora sí vamos a ver cómo presentarlos en una diapositiva PowerPoint, en un Word, en un formato HTML, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que usualmente en los datos descriptivos, pues tendemos a presentarlos de manera descriptiva en una tabla, ¿no? Las tablas descriptivas pues son todo un arte evaluarlas y sobre todo un arte hacerlas, porque pues hay muchas formas de presentarlas, ¿no? Esta es una forma que al menos su servidor utiliza, pero también está en función de lo que a los journals les gusta presentar. Lo primero es que tenemos que tener dentro de la estructura de mi tabla tenemos que tener 2 columnas en caso de que solo esté evaluando un grupo, ¿no? Aquí puede ser el grupo de pues, la muestra entera. Vamos a pensar que yo solo quiero evaluar una categoría en específico, ¿no? O sea, solamente un subset de mi base. O sea, al final aquí solamente es la evaluación de un grupo, ¿no? Entonces, dentro de esta tabla, pues se compone de 2 columnas, ¿no? Esta es la columna 1 y esta es la columna 2. La primera columna va a contener mi parámetro o mi variable de estudio, ¿no? Entonces, aquí yo les pongo el caso de los parámetros o las variables discretas o las variables categóricas. Lo primero pues es poner el nombre de esa variable que se está evaluando, y yo les sugiero poner un paréntesis donde indiquen el porcentaje. El porcentaje va a estar en función de su grupo de arriba, ¿no? Pues vamos ahorita a pasar acá. Entonces, lo primero pues es identificar pues, qué tipo de variable están hablando, ¿no? O sea, grosso modo variables categóricas, y en el segundo caso variables continuas, ¿no? Entonces, en el caso de variables categóricas o variables cualitativas, pues en general poner el nombre de la variable y entre paréntesis especificar un porcentaje. Después, en caso de las variables continuas, pues igual, ustedes especifiquen el nombre de esa variable, pero dentro de esta paréntesis, en lugar de tener este porcentaje, vamos a tener la unidad de medición. Vamos a pensar que estamos evaluando glucosa, ¿no? Entonces la glucosa usualmente se reporta en miligramos sobre decilitro. Vamos a pensar que estamos evaluando peso, ¿no? Entonces ponemos aquí nuestra variable peso.
¿no? Peso de la báscula, ¿no? O simplemente peso. Entonces, entre paréntesis ponemos kilogramo, ¿no? Vamos a pensar que estamos evaluando talla. Entonces, entre paréntesis podemos ponerle centímetros, ¿no? Para darle una idea de cómo se midió esa variable. Ok, entonces esto en el caso de cómo nombrar esa variable. Ahora sí, ¿cómo la reporto? Dentro de la segunda columna, yo puedo especificar varias cosas. Primero, pues el nombre del grupo de evaluación. Puedo ponerle aquí grupo 1 o población total, muestra total de estudio, muestra del estudio tal, etcétera, ¿no? Pero lo que sí es casi obligatorio poner es la n que compone a ese grupo, o sea, la n total. O sea, si estamos hablando de la muestra total, pues estamos hablando de la muestra completa, ¿no? Vamos a pensar que hice un estudio donde evalué a 1000 sujetos, ¿no? Entonces, entre paréntesis, yo les sugiero reportar pues la n que comprende a ese grupo total, ¿no? Porque, pues si ya aquí me están diciendo que en los datos categóricos tengo que reportar la frecuencia, vamos a pensar que yo reporto una frecuencia de 500, ¿no? Entonces, en paréntesis, voy a reportar el porcentaje con respecto a esa columna, ¿no? O sea, si tengo 500 de frecuencia, pues esto corresponde a un 50%, ¿no? Entonces, usualmente es más sencillo evaluar el porcentaje porque eso nos da una medida un poco más dimensional de cómo se está comportando esta variable con respecto al total de la población, ¿no? O al total de este grupo de estudio. Porque lo que podríamos hacer es dividir 500 entre 1000, pero imagínense hacerlo una por una, ¿no? Entonces, por eso siempre se tiene que acompañar con un porcentaje cuando hablamos de una variable categórica. Bueno, y en el caso de las variables continuas, pues no hay tanto embrollo, porque aquí al final, pues yo tengo que reportar ya sea el valor promedio o la mediana, acompañado de su respectiva desviación estándar o rango intercuartilar, ¿no? Entonces vamos a pensar que aquí estamos evaluando el peso, ¿no? El peso de mi población de 1000 pacientes fue, vamos a pensar que de 70 kilos, ¿no? Y aquí yo decido reportar en promedios. El peso promedio fue de 70, con más o menos 5 kilogramos de desviación estándar. Ahora pensemos que estamos reportando una variable que se comporta completamente asimétrica, ¿no? Como en el caso de la glucosa, que tiene un sesgo hacia la derecha. Entonces aquí usualmente se decide reportar la mediana en caso de que se presente algún sesgo. Vamos a pensar que nuestra mediana fue de 90, ¿no? Entonces pueden agregar la leyenda de IQR si están hablando de un artículo en inglés, o RI en el caso de español, rango intercuartílico, y poner pues la percentila 25 y la percentila 75, ¿no? Vamos a pensar que aquí la percentila 25 fue 70 y la 25 fue 70 y la 75 fue, vamos a pensar, 100, ¿no? Entonces habíamos dicho en la clase pasada que estas dos medidas pues me ayudan a saber, en el caso de que sea el promedio y la desviación estándar, pues dentro de la curva normal, pues acuérdense que el 68% de más o menos de las mediciones están a menos y más una desviación estándar, y casi el 95% está a menos 2 y más 2 desviaciones estándar. Entonces ya con esto el lector puede interpretar este como el parámetro central, ¿no? Y ya puede hacer la multiplicación para sacar estas dos estimaciones, ¿no? Y en el caso de la mediana y el rango intercuartilar, pues solamente me representa el dato que está a la mitad y dónde empieza el cuartil 1 y dónde acaba el cuartil 3. Y pues esto nos habla del 50% de mi información, ¿no? Entonces por eso yo les comentaba que es preferible reportar, si se puede, el promedio y la desviación estándar, porque esto nos puede dar un mayor panorama de cómo se comporta un gran porcentaje de mis datos, ¿no? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda?
Súper. Entonces, pues este es un ejemplo que hice para un manuscrito que se envió a publicación. Ah, aquí, pues yo les muestro en la columna. Aquí hay como una separación invisible. Pues aquí vemos, ¿no? Está el parámetro o el nombre de parámetro. Le pueden poner variable en caso de que sea en español. Aquí me gusta dividir con una fila vacía, o sea, aquí no hay nada. Pues de qué se tratan estas variables, ¿no? O sea, si son variables sociodemográficas, pues aquí estoy incluyendo el sexo y la edad, ¿no? Entonces aquí, pues otras formas de llamarla aquí al parámetro, pues son variables o mediciones. Y en la columna de la derecha, pues aquí pongo pues mi grupo de evaluación, ¿no? Aquí le pongo overall population, ¿no? Pero otra forma de llamarla es muestra de estudio, pacientes, muestra, nada más, como ustedes gusten llamarle, ¿no? Pero lo que sí tiene que estar incluido es esta N. O sea, mi muestra aquí se compuso de 3.459 pacientes. Entonces, pues estas variables pues, son variables tipo categórica, ¿no? En específico variables tipo nominales, ¿no? Entonces aquí pues la categoría pues es si es hombre o si es mujer. Y pues entre paréntesis va un porcentaje, ¿no? Para referirnos que aquí entonces estoy hablando de una frecuencia y el porcentaje con respecto a la columna. Se dan cuenta aquí el porcentaje. Si ustedes dividen 1521 entre 3459, pues me va a dar este bonito número. No saben la cantidad de comentarios en los manuscritos que se dan porque los porcentajes no coinciden. Entonces, tip así, pero en rojo, bueno, en color así fosfo si quieren, siempre chequen que sus porcentajes coincidan, ¿no? Porque una de las causas que así, comentarios casi de rechazo de artículos, es que los porcentajes no coincidan con la columna de aquí de agrupación. Entonces, bueno, según yo sí coincide, entonces por eso como se los digo, ¿no? Entonces aquí ven, hombre, mujer, el porcentaje. Bueno, entonces creo que hasta ahí no hay ningún problema. Pues aquí les pongo una variable de tipo cualitativa con su unidad de medición. En este caso es la edad, medida en años. Aquí el problema de la edad es que había muchos pacientes jóvenes, entonces pues tenía un marcado sesgo hacia la izquierda. Entonces, como había muchos pacientes jóvenes, pues decidí aquí ponerla por la mediana y el rango intercuartilar, el IQR. Aquí omití ponerle el IQR porque lo puse en pie de nota, pero pues cuando vean, cuando el lector vea aquí dos numeritos, pues espero que sepa que sea el IQR, ¿no? Bueno, entonces esto con respecto a descripción por un solo grupo. ¿Qué pasa cuando tenemos dos o más grupos? Que, pues bueno, aquí cambia un poco la forma en la que representamos la información, pero a grosso modo, dentro de, aquí tenemos una columna, aquí está la división, aquí tendría que tener mi segunda columna que corresponde a mi primer grupo y mi tercera columna que corresponde a mi segundo grupo. Y aquí añado, y esto es lo que cambia con respecto a la versión previa, pues usualmente añadimos el valor P de la prueba estadística. Hay algunos autores que les gusta añadir el estadístico y la prueba, el estadístico de prueba y el valor P, pero por simplicidad, pues usualmente se deja el valor P, ¿no? Que vamos a ver que tampoco es exento de errores más adelante. Entonces aquí lo que cambia es que la frecuencia en el caso de los datos categóricos siempre tiene que estar en función de la columna de agrupación. O sea, si estoy aquí hablando de una variable categórica y aquí estoy hablando, por ejemplo, del grupo 1, vamos a pensar que aquí es el caso de los hombres y aquí el caso de las mujeres, ¿no? Entonces aquí el porcentaje, la frecuencia y el porcentaje tiene que estar en relación a el grupo de los hombres, ¿no? Y en el caso de la columna 2, pues tiene que estar en relación a la columna de las mujeres, ¿no? Entonces no se vale
y eso es algo que usualmente pasa. No se vale que el porcentaje esté con respecto a la fila, ¿no? Porque cambia por completo la interpretación. Y más porque aquí estamos comparando dos grupos. O sea, estamos aquí en este caso hipotético comparando las características de hombres, mujeres, ¿no? Entonces, si estamos comparando dos características entre dos, tres, cuatro grupos, pues el porcentaje tiene que ir en función a este grupo o a este grupo, ¿no? Nunca por respecto a la fila. Y en el caso de las variables continuas, pues no cambian. Sigue siendo la misma forma de presentarlo, ya sea en mediana y desviación estándar o en mediana y rango intercuartilar. Bueno, en el caso de las variables categóricas, este igual es una estratificación de de esta figura que ya les presenté. O sea, mi población total representan 3.459 pacientes. Pero cuando se estratifican por la complejidad de la condición de estudio, o sea, aquí tenemos tres variables, ¿no? Complejidad leve, complejidad moderada, complejidad severa, ¿no? Entonces, mi n se fracciona en estos tres grupos, ¿no? Entonces, lo obvio que hay que pensar es que la n de la n de y la suma de esta n, pues me dé mis 3.000, casi 3.500 pacientes, ¿no? Entonces, aquí, si se dan cuenta, la frecuencia, pues de primera instancia, pues no me dice nada, ¿no? Porque puedo pensar que 300 es más que 199, ¿no? Entonces el porcentaje me ayuda a saber si efectivamente pues la proporción de hombres es mayor en este grupo o en este grupo, ¿no? Entonces si se dan cuenta aquí la proporción está en función de esta columna. O sea, si ustedes dividen 310 entre 901 me da este numerito, ¿no? 1212 entre 2140 pues me da este numerito. Y así subsecuentemente, ¿no? Igual el caso de las mujeres. Entonces aquí yo ya puedo ver que dentro de los tres grupos el grupo que tuvo más hombres fue el grupo de la condición moderada o severa, y en el caso de las mujeres, pues fue el de la cardiopatía, o bueno, de la enfermedad leve, ¿no? Entonces aquí pues se acompaña con una prueba de hipótesis, que en este caso es una chi cuadrada, ¿no? Pero aquí solamente pongo el p-value de esta prueba de chi cuadrada. Entonces, bueno, ¿qué prueba de hipótesis utilizar en caso de que tenga una comparación de grupos? Pues supongo que ya lo vieron en bioestadística, y si no, pues aquí les presento el resumen de toda una clase entera de pruebas de hipótesis. Pero va a depender del tipo de datos que se tienen tanto en la variable dependiente como en la variable independiente. Entonces, si se quieren comparar dos grupos de manera independiente y lo que queremos comparar es una variable numérica, o sea que mi variable independiente sea numérica, pues se utiliza una t-de-student para muestras independientes, ¿no? Si tengo aquí dentro de mi variable independiente, esta es variable independiente y esta es variable perdón, porque nadie me dijo, esta es la variable dependiente. O sea, si dentro de mi variable independiente tengo dos grupos, pues aquí evalúo con una t-de-student, ¿no? Si yo tengo una variable de tipo ordinal o numérica que no se distribuye de manera simétrica, puedo utilizar una prueba de U de Mann-Whitty. Si tengo valores atípicos, o puedo tener escalas de tipo Likert, prueba de Yuen para muestras independientes. Y si tengo pues dos variables categóricas o variables de tipo nominal, o sea, una tabla de contingencia de 2×2, pues aplico una prueba de Fisher o una prueba de chi cuadrada. Acuérdense que la prueba de Fisher se aplica cuando tenemos en una celda un conteo de menos de 5. Entonces esa es la consideración para usar una prueba de Fisher en lugar de una chi cuadrada. Cuando tengo dos grupos relacionados, es decir, medición 1 y medición 2 en el tiempo, igual
Se utiliza una t de student en caso de que tengas distribución simétrica o distribución aproximada a la normal, pero de muestras relacionadas o de muestras pareadas. Igual para la prueba de Udemann-Whitney, en caso de que no se tenga distribución simétrica, pues utiliza una prueba de Wilcoxon. En el caso de que tenga outliers, pues una prueba de Yen para muestras relacionadas. Y cuando tenga dos categorías, una prueba de McNemar. Es una tabla de 2x2, pero antes y después, ¿no? O sea, comparación en el tiempo. 3 o más grupos independientes, una prueba de ANOVA de una vía. En caso de que tenga variables con distribución simétrica. En caso de que no, una prueba de Kruskal-Wallis. Cuando tenga datos atípicos, una prueba de ANOVA para una prueba ANOVA robusta, perdón, para muestras independientes, o en caso de que tenga variables categóricas, vamos a pensar una tabla de 3x3. Se sigue utilizando una prueba de chi cuadrada. Y estas, pues bueno, comparar grupos relacionados, pues por ejemplo cuando tengo un ensayo clínico aleatorizado donde hago medición 1, medición 2 y medición 3, pues puedo hacer una ANOVA de muestras repetidas, una prueba de Friedewald en caso de que no cumpla criterios de normalidad, una prueba ANOVA robusta para muestras relacionadas o una prueba de Q de Cochrane para mediciones categóricas. Y bueno, cuando yo quiero asociar dos variables, y lo vamos a ver, espero que en la clase de ggplot, cómo correlacionar variables continuas con variables continuas, pues la prueba de correlación de Pearson, en caso de que sigan distribución simétrica. En caso de que no, pues una prueba de Spearman o el coeficiente de Kendall. Puedo utilizar una prueba de correlación robusta o una matriz tetracórica para evaluar datos atípicos, o el coeficiente de B de Kramer cuando tengo variables tipo categórica, ¿no? Hola Beatriz, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, todas estas pruebas de hipótesis estadísticas se traducen a una función en específico, al menos la recomendada en R, ¿no? O sea, hay muchas funciones para evaluar t de student, o sea, está la t-test, está la student t-test, ¿no? Hay muchas funciones que evalúan lo mismo finalmente. Esta es una forma muy rápida de que tengan el machote de evaluación de pruebas de hipótesis, ¿no? En caso de que tengan curiosidad de explorar cada una de ellas. Se los dejo a su consideración. Bueno, ¿qué consideraciones se tienen que hacer al presentar los datos? Algunas revistas, y pues también por estética visual, traten de redondear sus decimales hasta 2 puntos. Esto también aplica para los p-values, por ejemplo, un pi de 0.01 a veces es más atractivo que, bueno, no, mejor no les pongo en mayor que, o sea, es una carita feliz. Es más atractivo que un valor p en menos 0.00001. Ocupa espacio, ocupa muchos ceros, y al final pues me dice lo mismo, ¿no? O sea que se rechaza la hipótesis nula. Entonces, se sugiere especificar el porcentaje de aquellas variables donde solo aplique la condición. Esto vamos a pensar que tengo una variable donde solo se evalúa en un cierto grupo. Vamos a pensar embarazos previos, ¿no? Entonces, los embarazos pues solo se pueden evaluar en las mujeres, ¿no? Entonces, vamos a pensar que tengo embarazos o porcentaje de embarazo previo, ¿no? Entonces, la frecuencia, pues esa no cambia, ¿no? O sea, vamos a pensar que tengo 50 mujeres que se embarazaron. Lo que cambia es el porcentaje, porque no es lo mismo evaluar el porcentaje. Vamos a pensar que tengo mujeres. Vamos a pensar que tengo 100 mujeres, ¿no? En mi muestra de estudio. Y en mi muestra total
en mi N total vamos a pensar que evalué a 500 sujetos, ¿no? O sea, no es lo mismo poner este porcentaje en función a la muestra total que en función de donde solamente se evaluó esa variable, ¿no? O sea, aquí tendría que el 50% de mis mujeres se embarazaron, pero si lo hago en función de mi muestra total, pues daría un 10%. Entonces da una falsa sensación de que el embarazo es poco frecuente en mi muestra de estudio, ¿no? Entonces esto considérenlo, ¿no? Pónganle aquí un asterisco si quieren para que lo especifiquen que solamente se aplicó ese porcentaje en una categoría. Bueno. Entonces, por ejemplo, el caso de las defunciones, porcentaje de causa de defunción en aquellos que fallecieron únicamente. El porcentaje de embarazo previo solo en mujeres. Sí es importante reportar los valores perdidos o los métodos de imputación en metodología y material suplementario. Especificar en pie de notas las abreviaciones que se utilizaron, la forma en la que se están presentando los datos, es decir, en media o desviación estándar y mediana y rango intercuartilar, y las pruebas estadísticas que se utilizaron para comparar grupos. Y lo más importante, las pruebas de hipótesis para describir o para comparar grupos son guías para determinar la interpretación de los datos. Ay, no sé si se desconectó mi pantalla. Hola chicos, creo que los perdí por un momento. ¿Dónde me quedé? Bueno. Santa cachucha, entonces se perdieron todo el choro que les eché después de estos puntos. Quedé. Bueno. Pues trataré de resumirlo. En el video viene todo el choro, espero. No me acuerdo. Bueno, el punto es que el porcentaje de aquellas variables donde solo aplica esa condición, pues se tiene que reportar. Aquí les puse el ejemplo de el porcentaje de embarazo previo solo en mujeres. Por ejemplo, si tienen 50 embarazos previos, si tienen una población de 100 mujeres, y vamos a pensar que su muestra total fue de 1000 sujetos, ¿no? Entonces aquí pues cambia mucho si dicen que el 50% de sus mujeres, o sea, el 50%, se embarazó con respecto, por ejemplo, a la muestra total. O sea, aquí sería creo que el 5%. O sea, da una falsa sensación de que el porcentaje de embarazo es mucho menor cuando en realidad no lo es, ¿no? Porque solamente aplica en esa condición. Reporten los missing values y los métodos de imputación en su metodología y material suplementario. Es un punto de buena práctica y de hecho que algunos journals de muy alto prestigio es lo que revisan como parte complementaria de su información. Evaluar en una pie de nota las abreviaciones utilizadas, la forma en la que presentan los datos, es decir, si es por media o desviación estándar o mediana y rango intercuartilar, y las pruebas estadísticas que están utilizando, ¿no? O sea, si utilizaron chi cuadrada, de student, etc. Y por último, lo más importante es que las pruebas de hipótesis para comparar grupos son solo guías, ¿ok? Porque muchas veces nos casamos en que si la P es estadísticamente significativa, en automático hay diferencias inconciliables, ¿no? O sea, solo ayuda a determinar la interpretación de los datos, ¿no? Acuérdense que las pruebas solo son eso, o sea, herramientas para evaluar una hipótesis que ustedes están planteando. Entonces, esto contrástenlo con pues el contexto en el cual están evaluando su información. Bueno, pues no sé si haya alguna duda hasta aquí. Súper. Bueno, entonces